Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Le pusimos un filtrito para que se vea un poquito más iluminado, ¿cierto? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están todos, todas quienes están ahí al otro lado? Por acá Leo, Germán, cineasta, documentalista, conductor y por supuesto divulgador de estos múltiples misterios maravillosos que nos encantan de Chile y el mundo. Les doy las gracias a todos, a todas quienes se están dando un momentito para poder compartir conmigo. Vamos a estar por lo menos hasta las 11, una horita, compartiendo algunos misterios en este espacio dedicado justamente a esos temas, ¿no? Historias y espantos. Estamos en el capítulo número 9 de esta segunda temporada, aunque no lo crean, segunda temporada ya de Historias y Espantos. Este pequeño espacio para poder conversar un poquito más acerca de cosas que nos apasionan de verdad. Esas cosas que nos atraen, esas cosas que nos llevan, ¿no? Esas cosas que nos enamoran, como son los misterios diversos del universo, el mundo y por supuesto de nuestro país Chile. Eh, para el día de hoy hay un tremendo tema y espero que les guste muchísimo y que puedan también participar. Vamos a hablar acerca de las islas misteriosas. Varias islas misteriosas. Por supuesto, no tenemos tanto tiempo para hablar de todas las islas misteriosas del mundo y de Chile en particular, pero vamos a conversar de varias cosas que están ahí dando vuelta en mi escritorio, ¿no? Acá en este espacio maravilloso en donde tengo cosas como, por ejemplo, el libro de la mitología chilota, que yo lo he mencionado en otros envíos, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar también del gran Francisco Ortega, del Pancho Ortega, con este tremendo libro que se llama Dioses Chilenos, en donde voy a rescatar algo muy particular, muy interesante, que yo estoy seguro que les va a gustar mucho. Por supuesto, vamos a hablar también de geografía del mito y la leyenda chilenos, del gran Oreste Plat, con algunos misterios, leyendas del gran pueblo Rapa Nui, que es una de las islas más misteriosas, bonitas, potentes, y está tan cerca también, está por acá cerca en nuestro país. También, si es que alcanzo, voy a comentarles un poquito acerca de este libro que es parte de mi colección. Se llama Mitologías, es de un autor maravilloso, William Butler Yeats, de Irlanda, oriundo de Irlanda, 1865-1939. Es un libro maravilloso, es una búsqueda que hace el autor en su tierra natal, en Irlanda, respecto a mitologías y cosas como fantasmas o duendes o todo eso que hemos visto por ahí. Saludo a todos los que están por ahí al otro lado, Mirko, Cosmic, ¿cómo estás nuevamente? Querido Jaime, estás por ahí conectándote, aunque pases unos segunditos, te mando un gran saludo amigo querido y feliz cumpleaños nuevamente. Así que espero que lo hayas pasado muy bien. Hoy quiero saludar a Fer, que siempre está presente. Hola, buenas noches a todos. Todos comentando como si estuviéramos en una gran comunidad, ¿no? De eso se trata también todos estos envíos. La idea es que todos podamos compartir, por supuesto, no se olviden, no se olviden. Hola Pedro, ¿cómo estáis? Hola Lore, no se pierdan la posibilidad de comentar también aquí, hagamos también el programa juntos, como siempre lo digo, estamos en el noveno capítulo de la segunda temporada. La primera temporada fue muy cortita, fue chiquitita, la verdad es que son como 4 o 5 capítulos, pero para esta temporada ya van 9, imagínense. Y como ya les decía al principio, hoy día vamos a hablar de historias respecto a islas misteriosas de Chile y el mundo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a revisar información y como ya les digo, me gustaría que participaran por acá y que comentaran, por ejemplo, si han tenido la posibilidad, la oportunidad de poder viajar a lugares tan místicos como por ejemplo Chiloé, en Chile, digamos, o no sé, otros lugares del mundo. Sería maravilloso poder conectar con esas historias. Si han tenido la posibilidad de ir a vacacionar a algún lugar y les ha parecido, no sé, una experiencia increíble, algo extraño que les quedó para siempre, sería maravilloso. Eh, Vamos a conversar automáticamente, hacer un repaso cortito de algunas de las islas que destacan. Por ejemplo, si yo me pongo a buscar en Google, ¿cierto? Por ejemplo, islas misteriosas o islas de Chile, encontramos automáticamente algunas varias. Isla Damas, Robinson Crusoe, Juan Fernández, Isla de Pascua sin duda, encontramos también Isla Mocha,
encontramos Chiloé, sin duda, uno de los lugares más misteriosos, más místicos de este país, Isla Wellington, Isla Navarino, y así podríamos continuar con muchos otros lugares. No sé si han tenido la posibilidad de ir a estos lugares, pero quiero detenerme en una que la he estudiado ahora últimamente porque es parte de uno de mis próximos programas documentales, que es justamente Isla Mocha. Y me parece extraordinario el trabajo del Pancho Ortega, que también lo cito por supuesto en este envío, porque tengo este libro maravilloso que se llama Dioses Chilenos, en donde retrata algunas de las historias, leyendas y mitologías que más a él le llaman la atención. Y en particular está justamente, hay un capítulo dedicado a las nieblas de Mocha. Y aquí en este apartado habla de la relación que tuvo Pancho con algunos entrevistados de la isla, oriundos de la isla. Es importante que sepan que es una isla pequeñita que está casi frente a Temuco y que tiene por lo menos entre 600, 700 o por ahí personas. Es un lugar pequeñito, pero demasiado misterioso, que llama la atención de por sí por el nombre y también por un personaje muy particular, ¿no? Hablamos de Moby Dick o Mocha Dick. Lo pueden encontrar tanto en este libro del Pancho de Francisco Ortega como también en Mocha Dick, escrito también por él, en donde hace un extenso recorrido por esa historia de la ballena, de este cachalote blanco, albino, increíble. Pero más allá de eso, déjenme contarles acá lo siguiente, porque es una isla que está eh, que tiene diferentes misterios, como por ejemplo las criaturas, ¿no? De lo que ya conversaba, como este cachalote maravilloso. Pero también tiene historias de piratas, tiene historias de duendes, tiene historia de vivos, de muertos, de apariciones, de bosques encantados, de fuegos fatuos casi, fantasmas por supuesto, y tanto más. Entonces decidí contarles un poquito acerca de lo que está acá, que es muy interesante. Por ejemplo, dicen que la isla entera es un volcán de gas. Quizás algún día explote y nos muramos todos. Levanta los hombros. Pancho se refiere a la persona que está entrevistando. Los antiguos, cuando vieron esto, pensaron que era cosa de otro mundo, que eran las almas de los guerreros y reyes. Héctor Llévenes tiene razón. Cuando los lafkenches de la zona de Tirúa se aventuraron a la isla y descubrieron que en la costa norte el agua se prendía en llamas azules, dieron a la ínsula el nombre de Hilchemaihue o Achumra, que Mapungún significa lugar de reunión, lo que le da el carácter sagrado. De acuerdo al mito, acá las ánimas o piyú de los grandes héroes y reyes se convertían en espíritu o alhue, en la forma de una flama azul, y así partían hacia la lejana región de Occidente o Nometulalquén, la tierra más allá del mar, el paraíso. La isla Mocha adquiere en este ciclo una función similar a la del purgatorio o limbo en el dogma católico, con una salvedad. Algunas de las piyú, ¿cierto? Perdón, de campeones elegidos se quedaban en la isla resguardadas por las Trempulcahue, 4 machis o brujas que cuidaban de ellas y del cuerpo del muerto, hasta cuando fuera necesario su regreso, el día en que los lafkenches necesitaran de estos guerreros eh, prácticamente un avalón en el fin del mundo. Y a eso se refiere respecto al mito a la historia de el rey Arturo y todo lo que hay detrás de esa historia, que en paralelo se parece mucho a la historia que también tiene que ver con esta visión. Por lo tanto,
Ahí destaco solamente un extracto. Son varias hojas de información súper, súper interesantes, no solamente habla acerca de Mocha Dick o Moby Dick, sino que habla de otras cosas que yo por lo menos no conocía tanto, ¿cierto? Y me pongo a investigar y es así. Hay una tradición muy importante mapuche, sobre todo, que tiene que ver con espíritus, que tiene que ver con esto que justamente comentaba, que de alguna u otra forma la isla en sí está, o estaba, digamos, por los antiguos, ¿cierto? Vinculado a un espacio de pausa y avance, por decirlo así, de los espíritus. Muy, muy, muy interesante, se los recomiendo mucho. Y otra cosa importante también de esta isla es que evidentemente cuando uno se pone a buscar algunas cosas sobre esto, eh, o sobre algunas historias mitológicas o incluso algunas leyendas un poquito más actuales, te empiezas a encontrar con las historias de los piratas, ¿no? Y de la gente que fue pasando por ahí. No fueron tantos, pero fueron algunos importantes, como Drake. Incluso este señor, este inglés, ¿no? Que viajaba por estos sectores del mundo, eh, le toca bajar, ¿cierto? Estoy viendo justamente una imagen que está en Memoria Chilena de Isla Mocha, que tiene bastante, bastante tiempo esta imagen. Y bueno, también retrata un poco lo que les contaba sobre Francis Drake, este navegante inglés que se aproxima a la isla porque muchos hacían eso, muchos viajaban, pasaban por el Cabo de Hornos, ¿cierto? Y subían por el Pacífico hacia arriba y en algunas islas obviamente iban parando. Y muchas veces tocó la posibilidad de que diferentes tipos de embarcaciones paraban en esta isla para eh, estirar las piernas, por decirlo de algún modo, digamos, y compartir con las personas que estaban ahí, buscar víveres, en fin, hacer una pausa. Entonces, en esos tiempos específicos de Francis Drake, bastantes años ya, eh, claro, el tipo baja y se encuentra con lugareños y básicamente se empiezan a encontrar con batallas intensas por diferentes tipos de situaciones y a él lo atacan y le queda una cicatriz que lo hace bastante famoso también. Eh, la verdad es que es muy interesante empezar a buscar información. Justamente también en Google hay bastante información que hay que también saber buscar en Google información que nos llame la atención y que nos sirva. Y hay algunas justamente informaciones acerca de esos momentos en particular, ¿cierto? 1600 algo, 1700 algo. Es muy interesante. Así que amigos, amigas, les recomiendo mucho que investiguen obviamente acerca de Isla Mocha. Hay incluso lugares en los cuales te puedes quedar en Isla Mocha y justamente adentro del sitio web de algunos hostales o no sé, lugares para quedarte, puedes encontrar incluso información sobre su mitología, sus historias en general. Hay otras historias también acerca de Isla Mucha que hablan, por ejemplo, de duendes que están por ahí y hay un bosque muy, muy frondoso, verde, intenso, precioso. Hay lugares que no están explorados del todo y por supuesto que hay entidades por ahí dando vueltas que en los libros y en las experiencias de las personas se pueden encontrar. Así que nada, rápidamente pasamos también a otras islas, ¿no? Como por ejemplo la isla de Pascua, sin duda que es una de las islas más importantes de esta región a nivel mundial, por decirlo así. Y me gustaría comentarles, hablando también y conectando con el tema de los duendes, ¿cierto? Sobre el Rapa Hango. Ahí va. Rapa Hango es un duende o espíritu benigno, benéfico, para con los hombres. La gente antigua contaba que Rapajango aparecía a menudo en las casas en figura de una sombra y hablaba a la gente. Rapajango, cuando llegaba a un lugar donde se preparaba un humu, eh,
En Rapa Nui se denomina humu al horno polinésico. Se sentaba en su torno y pedía comida donde había en abundancia. Dadme a mí algo de pescado. La gente le daba Rapajango, no se la servía, la llevaba a un hogar donde él quería dejar la porción, la entregaba donde veía hambre a los que se encontraban en situación difícil. Ahí llamaba desde afuera, recibid y comed. El dueño de casa aceptaba lo ofrecido. Ya sabía que Rapajango había recogido esto en un lugar donde había una reunión o festejo con muchos, muchos alimentos. Uf, maravilloso. La verdad es que aquí hay mucha información preciosa. Si no tienen este libro, corran a buscarlo, ¿no? Geografía del mito y la leyenda chilenos de Oreste Plat, del cual también Francisco Ortega y muchos de nosotros, documentalistas, realizadores, escritores, historiadores, de todo, nos hemos nutrido mucho. La verdad es que aquí hay una información que es preciosa. Y para seguir avanzando también en la isla de Pascua, hay cuevas en Isla de Pascua. Está la cueva Ana Kai Tangata, está la cueva Ana Kakenga, está la cueva también Ana Tepahu y la Ana Tepora. ¿Ya? Eh, Aquí hay algunas definiciones y también quiero conectarlo con otra situación muy interesante y experiencias también interesantes de personas que yo también conozco que han estado ahí. Por ejemplo, la cueva Anakaita Tangata es una cueva a la que es fácil llegar y acceder y que tiene una gran historia respecto a Isla de Pascua. Voy a adentrarme mucho más en unos segundos más. La cueva Ana Kakenga, conocida también como la cueva de las dos ventanas, es uno de los grandes destinos de Isla de Pascua. Si quieren ver desde la altura cómo las olas rompen contra este tubo gigante, no se pueden perder ese lugar en específico. También está la cueva Ana Tepahu. A diferencia de las otras cuevas, esta no da directamente con el mar, pero tiene otras grandes maravillas. Es la más grande de la isla. Hay restos arqueológicos sorprendentes y regalos de la naturaleza como un tragaluz gigante y árboles que crecen en el interior y salen por agujeros en el techo. Y por último está la cueva Ana Tepora, una especie de cama que aún no se descubre para qué era utilizada, y una salida directa al mar hacen de esta cueva un destino atractivo para los turistas. Si tienen varios días en la isla, les recomiendo desde ya que se vayan a dar una vuelta ahí a la cueva Ana Tepora. Y en específico, al parecer, es una de las más misteriosas, porque sin duda ha servido también como sirvió básicamente como refugio para muchos guerreros en los tiempos de guerras internas entre las tribus de la isla. Entonces se han encontrado en ese lugar vestigios arqueológicos y por supuesto huesos, por ejemplo, restos de humanos respecto también a estos personajes de tribus. Entonces uno empieza, ¿cierto?, a investigar esta información y te empiezas a automáticamente a empapar de toda esta información increíble respecto a Isla de Pascua. Y por supuesto ya sabemos mucho, o de alguna u otra forma sabemos lo básico también, ¿no?, de Isla de Pascua, donde está un poco acerca de su política interna, pero es todo un universo. Yo nunca he ido a Isla de Pascua, pero sí tengo algunos amigos que han estado en lugares subterráneos de Isla de Pascua, que están conectados justamente con estas cuevas, y ha sido toda una experiencia. Entonces, nada, si han tenido también experiencias en Isla de Pascua, si han podido viajar a Isla de Pascua, por ejemplo, o a Isla Mocha, pongan aquí en los comentarios qué les pareció esa experiencia y si destacan algo en particular respecto a esa experiencia. Voy a aprovechar de saludar, por supuesto, vi que había gente que me estaba comentando algunas cosas. Hola Gon, Zero Boy, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Andrea, hola Darío,
Connie, ¿cómo estás nuevamente? La Fer me dice, encuentro ciertas similitudes en tu relato con la tradición nórdica del cielo de los guerreros, que increíble cómo las tradiciones mantienen puntos en común, por supuesto, sin duda. De hecho, justamente iba a comentar cosas respecto a este libro que tengo acá, ahí sí, si se puede ver, que es Mitologías, que habla justamente de Irlanda. Eh, habla respecto de no solamente de Irlanda, sino que habla de Escocia y habla de esta isla finalmente, esta isla increíblemente misteriosa, increíblemente antigua, con mucha, mucha historia. Así que vamos a conversar un poquito más acerca también de eso. Hola, Vale, ¿cómo está, querida? Hola, Carly, hola, Emiliano, hola, señorita Cachurera, hola, Luis, hola, Tyron, hola, Rosy, hola, Franco, hola, Tejedor, hola, Carla Bruji, hola, Fer, hola, Algon tan no sé qué más. Bueno, mucha gente, muchas gracias por pasar por acá. Mira qué lindo, saludos desde México. Como siempre, muy interesante la información que compartes. Gracias, querido amigo. Y para hacer un poco también la conexión, digamos, contigo, me gustaría conversar también así rápido estoy tratando de buscar esa información acá, sobre, no sé si tú sabes más información sobre la isla de las muñecas. ¿Han visto esas imágenes tan increíbles sobre un lugar en donde tú llegas y hay muñecas así en todos lados? Es un lugar súper, súper misterioso, la verdad, que, que sin duda llama mucho, mucho la atención. Tenía un poco de... Acá está la información. La isla de las muñecas, en México. Un antiguo residente, don Julián, solía afirmar que una niña se había ahogado en los canales traseros de la isla, a la que no pudo salvar. Desde ese día, varias muñecas con partes desmontadas empezaron a aparecer en la isla. Ahora puedes encontrar miles de muñecas colgadas de los árboles o de diversos objetos, algunas destrozadas, otras envueltas en telarañas, otras a las que les faltan partes del cuerpo. En fin, es un lugar, unas imágenes así muy impactantes. Solo sé que es un lugar en México, creo que en Xochimilco. Claro, ahí estaba recién encontrando un poquito de información. Gracias por también ayudarme a hacer el programa con información. Si quieren buscar información y quieren poner cosas acá, pónganlas ya para que vayamos ahí compartiendo información específicamente en este capítulo sobre islas misteriosas. Connie me dice, hola, cada vez que alguien menciona Escocia, automáticamente pienso en el monstruo del lago Ness. Mira qué interesante hablar también de Nessie, ¿no? Porque es un clásico. Nessie es uno de esos seres alucinantes, alucinantes finalmente, ¿no? Que más allá de que si es verdad o es mentira, si es que se ha construido un legendario en torno a algo totalmente mitológico en un lugar tan increíble como Escocia, la verdad es que ya a esta altura es un regalo, simplemente, ¿no? Y para vincularme un poco con esa información, bueno, ojo que también en Dioses Chilenos de Francisco Ortega también hay información respecto a algo así. Y no se olviden de que también está el Nahuelito en Argentina, que se supone que es un plesiosaurio que también anda dando vueltas por ahí. Chequen información. El gran libro de la criptozoología. También yo he mencionado información respecto a esto y en algún momento yo les hablé, en algún otro en vivo les hablé, por ejemplo, del Kraken, ¿cierto? Y de muchos seres así tremendos. Pero justamente acá, mira qué interesante. Aquí hay mucha información y una de las cosas que quería justamente destacar es que este libro, por ejemplo, acá tiene una cronología monstruosa que habla de avistamientos de monstruos marinos, serpientes marinas, barcos y tripulantes, año, lugar del avistamiento, nombre del testigo, nombre del navío en cursiva, clasificación. De esa forma se va clasificando un poco la información que va mostrando este libro. Ahí está, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a un lado están los años y al otro lado está la información. Por ejemplo, 1900, año 1900, en Rum, Escocia, pescadores, cuello largo.
Es decir, que en el año 1900 unos pescadores en esta parte de Escocia vieron un cuello largo. También en el mismo año 1900 en Skye, Escocia, Sandy Campbell y otros también vieron un cuello largo. Eh, Mira, por ejemplo, en 1902, en Victoria, Australia, Chilangoe, posiblemente un barco, vio una multijorobada. Una multijorobada significa esto, como varias jorobas, claramente, evidentemente. Y justamente acá también hay especificaciones. En el sentido de los jorobados se refiere a serpientes marinas, por ejemplo. Y así podríamos continuar. Hay, son tres, a ver, son una, dos, tres páginas enteras con información desde 1900 hasta 1994 con avistamientos de seres monstruosos marinos. Y yo recuerdo haber visto algo cerca de Chile, si no me equivoco. Denme un segundo a ver si lo encuentro. No, mira, Patagonia, Argentina, chilena, Salvador Lucero mellizo, cuello largo, en el año 1969. Está registrado aquí, señoras y señores. Estamos viendo información entre monstruos que se vieron en Inglaterra, en Escocia, Estados Unidos, en Portland, en Islas Vírgenes, en el Caribe, en fin. Muy, muy interesante información que pueden buscar y encontrar. Sin duda que el monstruo del lago Ness es y será siempre uno de esos monstruos míticos que amamos, ¿cierto? Bueno, le recomiendo este otro libro que tengo en mi colección, que se llama El Gran Libro de la Criptozoología, ¿cierto? La criptozoología habla específicamente de monstruos que no están clasificados por la zoología más ortodoxa, por decirlo así, ¿ya? Así que ahí está la información. Oye, muchas gracias a todos, a todas quienes están ahí al otro lado de esta pantallita y obviamente también enfrentando, ¿cierto?, una cuarentena más, sobre todo para las personas que estamos en Santiago, y me imagino que las personas que me están viendo de otros países, como el amigo que está ahí en México, también se están enfrentando a situaciones muy complejas. Desde ya cuídense mucho, vacúnense, tengan todas las precauciones, por supuesto, de poder estar en casa, y si les puedo aportar aquí un poquito con esta información, genial. Además que ustedes también me aportan muchísimo y voy a ir revisando lo que me van compartiendo. A ver, la Cosmic me dice, Luisito Comunica hizo un video de esa isla de las muñecas, es muy bueno, cuenta la historia y da mucha información. Sí, vi ese video de Luisito Comunica en YouTube, está súper potente. Es que en verdad estar en un lugar así ya es tremendo. Son lagos tan profundos que pueden esconder muchos misterios, dice Fer Sepúlveda. Continúa, creo también, sí, solo conocemos una fracción del mar y sus profundidades, animales maravillosos que aún no descubrimos. O sea, estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. De hecho, la criptozoología habla justamente de eso. Eh, Hay un lugar en Venecia, bueno, Venecia en general, aunque eh, es básicamente una isla un poco, bastante, la verdad, artificial, ¿cierto? Creada. Hay lugares específicos que son súper interesantes. Yo estuve en Venecia hace un par de años y me tocó poder viajar por distintos lugares, distintos eh, canales que hay por ahí cerca de Venecia, del lugar principal. Y hay lugares bien enigmáticos. Yo me recuerdo que pasaba, íbamos en el barquito y yo veía distintas edificaciones que estaban, muchas de ellas activas y otras abandonadas prácticamente. Y era totalmente enigmático ver ese tipo de lugares. Además estamos hablando de Venecia, un lugar antiguo también, ¿no? En todos estos lugares también eran bien antiguos. Entonces, eh, hay un lugar en específico que es bien tétrico, por decirlo menos, digamos, ¿no? Hablamos de la isla de Poveglia, que justamente está por ahí.
La isla de Poveglia es una pequeña isla que se utilizó para aislar a los enfermos de peste y otras enfermedades. Aquí hago un paréntesis porque justamente eso pasaba en cuanto iban llegando, ¿cierto?, distintos visitantes a Venecia. Entonces era una especie de parada, por decirlo así. Los revisaban, en fin, y los que estaban enfermos evidentemente los dejaban ahí y otros se iban enfermando incluso en ese mismo espacio. En algún momento fue bien terrible por las pestes que azotaron a Europa en esos tiempos, en tiempos antiguos. Esta práctica comenzó con los romanos, que almacenaban allí cadáveres de enfermos. Y más tarde, en 1922, se construyó en la isla un hospital psiquiátrico que dejó de estar activo en la década de los 60. Y en la década de los 60 dejó de estar activo ese lugar hasta el día de hoy. Aquí se llevaron a cabo muchos experimentos con personas. Hoy en día la isla está deshabitada y ninguno de los lugareños tiene el valor de visitarla. Si ponen isla de Poveglia, Italia, van a encontrar una imagen en particular que tiene que ver con un recinto gigantesco tipo hospital psiquiátrico en una pequeña y muy reducida isla. Y justamente, ya simplemente viéndole la imagen que yo estoy viendo acá, se me paran los pelos, porque realmente, además también estuve cerca de esos lugares allá hace un par de años, entonces sí, se hace tétrico. Gracias a todos quienes se están conectando, hay mucha gente que los saludo ahí, aprovecho de saludarlos a todos y todas, gracias por todo. Eh, a ver, ¿qué otra isla interesante? Eh, la isla de Usu, Japón. El aire de la isla de Usu contiene la mayor concentración de azufre del planeta debido a la actividad volcánica. Los habitantes están obligados a llevar consigo máscaras de gas en todo momento para poder andar por la isla. ¡Wow! Y gente vive ahí. Imagínense, gente vive en ese lugar. Isla de Hashima, Japón. Comúnmente llamada Gunkanjima, esta isla abandonada, fue en su momento el lugar más poblado del planeta en lo que a densidad se refiere. Hoy en día se conoce como la Isla Fantasma y es famosa por estar repleta de edificios de hormigón abandonados. Una imagen totalmente tétrica y misteriosa. Evidentemente sí, aquí la estoy viendo y es como si fuese una especie de Chernobyl abandonado, pero una isla aquí bien terrible. Eh, bueno, nada, hay muchas islas en Nueva York, en otras islas de Japón, la isla de la basura, por ejemplo, ¿no?, que está ahí dando vueltas justamente y lamentablemente en el Pacífico. Las islas flotantes del lago Titicaca en Perú. En fin, hay muchos lugares que son extremadamente hermosos y otros que son extremadamente misteriosos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado también estar en lugares así. Eh, hay una isla en particular que es bien interesante, que es la famosa isla de los muertos en Aysén, en Chile. Tanto de Isla de Pascua como de la Isla de los Muertos de Aysén, yo tengo dos trabajos, dos microdocumentales que están en mis publicaciones, en mi feed, en mi cuenta en Instagram, y también también las pueden encontrar en mi canal en YouTube, además de otras cosas. Me pueden encontrar como Leo Herban también así, tal cual. En donde, en ese capítulo en específico, que habla acerca de lo que pasó en la Isla de los Muertos, pasan muchas otras cosas. Quizá ustedes no conocen la historia, les voy a contar a grandes rasgos, pero hay misterios y hay cosas que son más profundas de las que nosotros pensamos. 36 cruces de madera tapadas por la selvática vegetación de la Patagonia. Eso es lo que se puede ver al recorrer la Isla de los Muertos, ubicada a solo 6 kilómetros de Caleta Tortel. La historia cuenta que en 1905-1906 la sociedad explotadora del Báquer envió
a la isla un barco con 200 obreros para que construyeran una ruta hacia la provincia de Chubut, en Argentina. Allí se instalaron con provisiones suficientes para esperar el barco que los iría a buscar 6 meses después. Pero el tiempo pasó y el barco no alcanzó a llegar, pues se hundió camino a la isla. La empresa envió una segunda embarcación desde Talcahuano que fue confiscada y llevada a Valparaíso para ayudar a las víctimas del terremoto de 1906. La falta de comida y el arduo clima de la Patagonia terminaron por enfermar a los obreros, posiblemente de escorbuto, una enfermedad muy que afectó a mucha gente en ese principio de siglo. Uno a uno fueron debilitándose hasta morir. Con las pocas fuerzas que le quedaban, sus propios compañeros enterraron los cuerpos, indicando el lugar con una cruz de ciprés. Meses después, un barco que navegaba por el río Baque rescató a las pocas personas que lograron sobrevivir, algunas de las cuales murieron al desembarcar en la Araucanía. Recién, en el año 2001, la Isla de los Muertos fue declarada Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, con el paso de los años, el río Báquer ha ido destruyendo algunas tumbas. Y aquí me detengo un poquito porque ¿qué pasaría si yo les dijera que por, no sé, 100 años casi, esa ha sido la historia? Pero si les dijera que a lo mejor existen otras teorías de lo que podría haber pasado, o si, por ejemplo, este lugar específico donde están las cruces, que incluso hay solamente una, si no me equivoco, que tiene información respecto a uno de los personajes que están ahí, porque hay otras eh, cruces que están puestas ahí, pero no tienen nombre, entonces no sabemos quiénes están ahí enterrados. Y si les dijera que hay otro lugar, si les dijera que posiblemente existe otro cementerio que está escondido por ahí entre la selvática vegetación de este lugar, como decía el texto. Y si tal vez también les dijera que a lo mejor, además de morir de hambre o enfermedades u otras cosas, también murieron esas personas, algunas por envenenamiento. Hay mucha información que es interesante de poder revisar. En el microdocumental, que dura aproximadamente 7 minutos, que está en uno de mis publicaciones de Instagram y también en YouTube, van a poder encontrar parte de esa historia, que está muy bien retratada. Por lo tanto, es una de las historias de islas misteriosas más impresionantes que tenemos también en nuestras tierras, por decirlo así, ¿no? Nuestras costas, en nuestro país. Es bien interesante de poder revisar lo que ha ido pasando y lo que se ha ido creando en torno a este accidente, ¿cierto? Y las historias que yacen ahí, las apariciones que supuestamente están por ahí, o incluso las islas que están cerca de esta misma isla. Hay otras islas por ahí en Aysén en donde se dice que cuando uno va a acampar o a quedarse en la noche, pasa un efecto muy parecido a lo que pasa en el norte, en las antiguas salitreras o incluso en pueblos que están abandonados, o lugares incluso que están cerca de ciertos espacios donde se combatió en la Guerra del Pacífico. ¿A qué me refiero? Cuando las personas se supone que van a estas islas que están cerquitas ahí en Aysén, digamos, eh, se quedan de noche solos y empiezan a escuchar gritos de gente en el mar, cerca de ellos también. Esto me lo contó un amigo que tengo, que a veces también se cuela por acá, ¿no? Se mete aquí al envío. Un amigo pescador incluso que ahora mismo trabaja en esa zona y que me ha contado algunas historias y que nada, tengo prometido que lo iré a ver en algún momento y me iré a quedar a ese lugar para escuchar esas voces y esos gritos de espíritus que andan vagando por ese sector.
Y claro, hacía un poco el símil, ¿no? Con lo que pasa en el norte de Chile, en esas zonas donde se combatió en la Guerra del Pacífico, en donde se supone que tú te vas para allá, te quedas en la noche y se escuchan los caballos, los disparos, la gente peleando. Es terrorífico, alucinante, increíble, en fin, de todo. A ver, vamos a revisar lo que me están compartiendo. Yo sé que hay gente que está conectada en este momento y sé que están súper ahí como súper metidos en lo que estoy contando, pero también está bueno que pongan aquí información para que yo también vaya haciendo el programa junto a ustedes. La Fer dice, hay una isla en el sur que mantiene los restos de unas personas que fueron abandonadas, claro, a su suerte por sus jefes. ¿Conoces algo más de...? Bueno, era justamente lo que estaba diciendo respecto a Isla de los Muertos. Eh, y me dice, me leíste la mente. Sí. ¿Cuál fue tu percepción al llegar a la isla? Se dice que era más barato dejarlos morir ahí que ir a buscarlos. Terrible. No, bueno, yo nunca he ido a esa isla en particular, o sea, a esa parte en particular, pero iré, porque ya, como les contaba, tengo prometido a un amigo querido a, a ir a quedarme una noche a ese lugar. Bueno, ¿les parece si saltamos de allá a Chiloé? A este Chiloé maravilloso, increíble, que sin duda siempre nos sorprende con sus historias mitológicas. Este es un librito que yo me compré allá hace mucho tiempo atrás, hace unos 11 años atrás, ¿no? Que es el libro de la mitología, historias, leyendas y creencias mágicas obtenidas de la tradición oral de el señor Renato Cárdenas Álvarez, creado en 1998. Es muy interesante. Yo tengo el libro lo tengo así, básicamente lo tengo lleno de anotaciones, eh, porque tiene mucha información tremendamente interesante. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos lo que significa para los chilenos Chiloé. Pero bueno, hay gente que me ve por primera vez o hay gente que me está viendo de otras partes del mundo y Chiloé es una de esas grandes porciones de tierra que está en el sur de Chile y que en sí tiene una cantidad de historias alucinantes. Eh, Historias que son oriundas del lugar y que también con el tiempo se fueron entremezclando con las personas que pasaban por ahí, porque Chiloé fue uno de los primeros lugares de paso para navegantes de tiempos muy antiguos, la verdad. No solamente Valparaíso, sino que Chiloé en sí fue uno de esos lugares muy importantes, sobre todo cuando llegaron los españoles a colonizar, en fin, ¿no? Y se fueron mezclando las historias, se fueron mezclando las historias. De hecho, eh, el Caleuche se parece mucho a la historia del holandés errante o de muchos otros barcos fantasmas. Pero es bien interesante también darle una vuelta a esas historias, la verdad. Bueno, este es y aunque hay muchos libros y gente que también ha escrito acerca de las diferentes historias de Chiloé, también es bueno, es muy interesante poder leer de la mano de autores también autóctonos de la zona y, en fin, conversar con la gente de allá, diferentes visiones que van aportando. Por ejemplo, la del clásico Imbunche, por ejemplo. Portero de la cueva, Machucho, Chivato, Chivo Brujo, Chinchín Roca, Chacha Grande, Chacha Chiño, Trabutre, Butacamacho, no, Butamacho, perdón. Monstruo originado en un ser humano que los brujos tienen como custodio de sus cuevas y como patriarca de sus aquelarres. La grasa del imbunche y el polvo de su charqui es apreciada tanto casi como el cachito de camagüeto, otro ser mitológico, para soldar huesos, dolores reumáticos e incluso es componente vital en una crema rejuvenecedora. ¡Wow! ¿Les quedó claro de lo que estamos hablando? Increíble, increíble. Otra, otra definición, un poco más humana.
Persona fea. Persona fea o literalmente deforme. Estoy leyendo lo que está escrito acá, ojo. Estoy textual leyendo lo que está acá. Persona fea o deforme, imagínate. Wow. 3. Maleficio, hechicería. 4. Lío, asunto extremadamente embrollado cuya solución es casi imposible. Wow. A ver, aquí hay otra información. Eh, Su figura es similar a los houches que habitan el volcán Osorno o Goñauca. Wow. Etimología: ifun, agrandarse como la masa fermentada o un órgano del cuerpo, hipertrofiarse por enfermedad. De aquí deriva ibun o ibum, bicho, huecubu, que la machi debe expulsar del cuerpo del enfermo para sanarlo, pequeño ser o enano mítico. Raptado a poco de haber nacido de una mujer limpia, es alimentado con leche de gata negra, milcao, carne de infantes y posteriormente carne humana. Los brujos le hacen crecer cerdas con jugo de pico chihuín, le dislocan los miembros y una pierna es pegada a la espalda, lo que lo obliga a desplazarse a brincos. Al igual, su cabeza ha sido torcida hacia atrás, dicen, para despistar a los intrusos. Bala como un chivo porque su lengua ha sido partida en dos o cortada para que no revele los secretos de la secta. Su función allí se remite a custodiar la cueva, participar en algunos rituales y a arbitrar, como un patriarca, en algunos juicios. Proceso de los brujos de Chiloé, 1880, juzgado de Ancud. Señores, señoritas, amigos queridos, wow, wow. No tengo otra expresión en este momento para, para definir lo que acabo de leer. Bueno, lo sabía, ¿no? Sabía hace mucho rato un poco acerca de lo que significa el imbunche, lo que significan los brujos de Chiloé, lo que significa el trauco, el camagüeto, eh, no sé, tanto. Increíble, increíble. Y esto es parte de esta isla mítica que tenemos en Chile, básicamente en Chile. Bueno, de ahí podríamos saltar porque andamos cerca, básicamente, ¿no? Aysén, Chiloé, bueno, básicamente por esos sectores. Y podríamos saltar rápidamente, aunque no tenemos certeza, la verdad, ¿cierto? Pero a la mítica isla de la amistad, a la isla Friendship. ¿Han escuchado hablar de la isla Friendship? Yo creo que sí, porque se hicieron series de televisión como OVNIs en Televisión Nacional de Chile hace muchos años atrás, en donde se hacían capítulos especiales donde se suponía que se hablaba acerca de la isla Friendship. Pero, para los que no saben de qué estoy hablando, básicamente estoy hablando de una isla que se supone que alberga seres extraterrestres que residen en el lugar y que tienen el poder de sanar a la gente. En fin, hablemos acerca de eso. Mira, Rosy dice, dicen que está acá en Aysén, yo vivo en Coyhaique. Wow, sí, por ejemplo, acá hay una información en donde habla de las de dos míticas islas o sectores que están justamente en Aysén, y una de ellas es Friendship, ¿no? Se dice que está por ahí, por ese sector. Ojo que estamos hablando de una isla que es demasiado mítica y que tiene mucha información dando vuelta. No sabemos si es verdad, no sabemos siquiera si es real esa isla, pero algunos dicen que aparece y desaparece.
no sé, es muy, muy potente. Yo conozco a una persona que ha investigado más de 20 años esa isla y algunas informaciones me ha dado, pero la verdad que son muy reservadas las personas que investigan a estos seres. Se supone que viven seres especiales y perfectos y que no todo el mundo puede llegar, solo los que son invitados, claro, claro que sí. Ellos te eligen y solo pueden ir los elegidos. Bueno, hay mucha información respecto a esa situación en particular. Hay una información, y aquí se los revelo, ¿cierto? Porque es parte de información clasificada, básicamente, que me compartió este amigo, ¿no? Pero que puedo contarlo, sin duda. Me comentó que él conoció en años, digamos, de ir a visitar lugares para poder encontrar a Isla Friendship. Estoy hablando de una persona que básicamente se obsesionó por investigarlos. Y se encontró con el caso de una mujer y, y conoció a esta mujer. Y esa mujer un día se iba a suicidar y estaba justamente al borde de un precipicio. Se iba a lanzar. Y en algún momento eh, que, que hay algo que la frena, básicamente. Y mira y ve a dos personas, a dos seres, a dos personas con una característica más europea, rubios, hombre, mujer, si no me equivoco, que le empiezan a hablar telepáticamente y le dicen que no lo haga, obviamente. Y no lo hizo. Pactaron que se iban a ver ahí una vez al año, todos los años. No sé por cuánto tiempo. Al parecer se reunieron. Y lo último que supe es que este amigo iba a ir a una de esas reuniones, pero después nunca más hablé con ese amigo y sé perfectamente que ese amigo no me va a decir nada más. Así que los dejo con la intriga también, igual que yo. Pero es básicamente algo muy fuerte que tiene que ver justamente con esa capacidad que tendrían estos seres para poder comunicarse y eh, conectarse telepáticamente. El punto es que estos personajes aparecieron en ese momento para que la mujer no se suicidara y gracias a esa conexión la mujer empezó básicamente a vivir nuevamente. Hay un documental de TVN que está en YouTube donde un grupo de personas se comunican por radio con esos seres. Claro, es lo que yo estaba diciendo. En los años 90 hubo un programa que se llamó OVNI, eh, conducido por un gran conductor, animador que fue Patricio Bañados, en donde exponían diferentes temas ovnis en esos tiempos, que me parece maravilloso. Y hay un par de capítulos especiales dedicados a Friendship en donde se entrevistan a personas que tuvieron conexiones, porque se hizo muy conocido después el término Isla Friendship, ¿no? El nombre de Friendship, justamente porque habían personas supuestamente que se conectaban a través de radios de onda corta con esa isla. Y uno puede ver en el programa y escuchar esas comunicaciones y cómo se hablaban. Es muy extraño, en verdad. Siempre estuve muy reticente no sé, a darle algún tipo de crédito, pero bueno, ¿por qué no? Puede ser. Pero ahí está, sí, se llama OVNIS, la serie. Hay historias que las mezclan con la ciudad de los Césares, que se han recibido mensajes de radio, existirán esos registros. Es que claro, esos registros están justamente en esos capítulos de OVNIS, así que búsquenlo ya, está en TVN, de hecho, está para todo el mundo. Quedamos todos metidos, sí, yo también. Cuático, dice Connie. Eh, Nada que ver, pero ¿te acuerdas del programa? Y si fuera cierto, salía como consultor Andrés Barros Pérez Cotapo. Andrés Barros, yo he hablado acerca de Andrés Barros en otros en vivo y creo que es uno de esos personajes que son súper poco conocidos en Chile, incluso para cuando él hacía programas y era parte, digamos, de diferentes espacios que hablaban de misterio y cosas así. Y Andrés Barros fue tremendo. Tiene unos libros increíbles que hablan justamente de diferentes temas paranormales que él ya venía investigando.
Estamos hablando de una persona que viene que venía del mundo de la medicina y que de pronto empieza a darle un poquito más de espacio a este tipo de historias y empieza a investigar y empieza a crear todo este camino, digamos, de investigación. Yo tengo la suerte de tener un libro escrito por él, incluso firmado por él, que, que lo descubrí después al tiempo. Yo en algún momento me puse como loco, como obsesionado, tenía, qué sé yo, tenía 18 años, 24 años, 28 años, y yo ahí estaba buscando libros, revistas de misterio, de fenómenos paranormales, ovnis y todo eso, y tengo mi colección por lo mismo. Y de repente encontré un libro que hablaba justamente de lo sobrenatural y el ser humano. Y con el tiempo no le di mucha importancia, simplemente lo tuve, lo quería tener y lo leí un poco, pero no lo leí entero. Y es muy cómico porque al tiempo después supe quién era Andrés Barros en mi investigación, o investigaciones, digamos, y de repente, de la nada, llego nuevamente a ese libro buscando información para algún envío o algo así en algún momento de la vida, eh, eh, para algún programa, quiero decir, y después con el tiempo también empecé a tomarlo para los envíos, empecé a sacar algunos datos y hace mucho tiempo atrás descubrí que ese libro era de Andrés Barros y no lo podía creer y estaba su firma, firmado, dedicado a alguien. Y fue increíble. Y en ese libro habla acerca de su mirada sobre lo sobrenatural, el ser humano, la búsqueda interna, y es un libro súper expansivo. Así que sí, Andrés Barros es un tremendo ícono dentro de la investigación de fenómenos y de misterios en Chile. A ver, la historia de Claudio Pastén es interesante. Sí, sí, también. Era un tremendo, un hombre muy sabio y humilde, dice Rossi respecto a Andrés Barros. Me ha costado mucho encontrar algún libro de él. Sí, yo efectivamente tengo uno, tenía otro que me lo robaron prácticamente, pero esa es otra historia. Y espero también encontrarme con un poco, espero encontrarme con esa información pronto, con libros nuevos de él pronto. Fer dice, así es, un hombre que le dio seriedad a la investigación, toda la razón, Rosy. En Viña lo vi una vez en la calle y no me atreví a saludarlo, perdí una oportunidad única. Claro, claro que sí, ¿por qué no lo hiciste? Debiste verlo ahí saludado, qué lástima. Pero bueno, hay información de él, hay programas en donde sale él también, incluso sus hijos hicieron ahí algunos programas después para poder hablar un poco de su padre, es muy interesante. Bueno, volvamos a Isla Friendship. Muchísimas personas han intentado llegar a este lugar. Se sabe que se encuentra entre el archipiélago de los Chonos y el de las Huaytecas, e incluso se conocen sus coordenadas, entre comillas, pero aún nadie ha logrado llegar a ella, no al menos por sus propios medios. Según la información existente, esta isla está habitada por extraterrestres, quienes escogieron el sur de Chile para establecerse por sus condiciones cósmicas. Sin embargo, solo pueden llegar a ella quienes son invitados, como decían ustedes también ahí, por sus habitantes, siendo guiados magnéticamente hasta su ubicación exacta. Ernesto de la Fuente es uno de los pocos chilenos que supuestamente conocen la isla. Según él, los extraterrestres son seres humanos, hombres, mujeres y niños, que comparten características como una gran altura, pelo rubio y un cuerpo ejercitado. Las investigaciones indican que estos seres llegaron a la Tierra para ayudar a la humanidad a enfrentar los cambios de los últimos tiempos y que incluso a veces se dejan ver en otras partes de Chile, pasando por nórdicos. Si bien vemos difícil que puedan llegar a esta isla, hay dos opciones eh, para que puedan ir a visitarlas. Eh, Mira, y ahí se pierde la información. También me dejaron metido. Pero bueno, no sé. Parece que hay ciertos lugares a los cuales se puede, digamos, visitar para poder encontrar esta isla. Pero bueno, ahí hay mucha información en YouTube. Mucha. Bueno, a ver, para ir terminando, es que hay mucha información, es mucha la información de las islas. Eh, Realmente es muy interesante.
A ver si les puedo encontrar algo de información, algo de... A ver, algo más o menos cortito que les pueda leer antes de irme. Uf, no, no es tan cortito. Pero bueno, aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, les voy a leer un poquito, ¿no? Les voy a leer un poquito acerca de fantasmas de aldea. Y esto fue escrito en 1893 por William Butler Yeats. Este fue un tremendo escritor, poeta y un premio Nobel en el año 1923, irlandés. Este es un libro increíble, se los vuelvo a mostrar, se llama Mitologías, ¿ya? Porque es un recorrido, yo no lo he terminado de leer porque la verdad es que lo he dejado para cuando me sienta preparado, por decirlo así. Pero es un libro súper interesante porque es el viaje que él hace por su isla, por su casa, por su tierra, por Irlanda y alrededores, recogiendo información, recogiendo, digamos, historias, legendarios, mitologías, cuentos, etcétera, de las personas de esos tiempos. Hablamos de 1800 y tanto a 1900. Entonces es muy interesante. Los cartógrafos de la antigüedad ponían a lo largo de las regiones inexploradas. Allí hay leones. A lo largo de las aldeas de pescadores y escarbadores de la tierra, tan distintos son estos de nosotros que solo podemos poner una línea que sea cierta. Aquí hay fantasmas. Mis fantasmas habitan en la aldea de... Pone una H y unos signos para no hablar directamente del lugar, en Leinster. En modo alguno ha incrementado la carga de la historia esta antigua aldea, con sus tortuosas callejas, su viejo cementerio de la abadía lleno de hierbas altas, su verde fondo de abetos pequeños y su muelle en el que están fondeados unos cuantos lugares de pesca cubiertos de alquitrán. En los anales de la entomología sí es muy conocida, pues un poco hacia el oeste hay una pequeña bahía en la que quien vele noche tras noche puede ver una cierta y rarísima mariposa nocturna revoloteando a lo largo de la línea de la marea justo al final de la tarde o al inicio del alba. Fue traída aquí hace 100 años desde Italia por contrabandistas en un cargamento de sedas y encajes. Si el cazador de mariposas dejara su red y fuera a la casa de historias de fantasmas o cuentos de esos hijos de Lilith que llamamos duendes, tendría necesidad de mucha menos paciencia. Para alguien asustadizo, acercarse a la aldea de noche requiere grandes dosis de estrategia. Una vez se oyó a un hombre lamentarse: por la cruz de Jesucristo, ¿cómo iré? Si paso por delante de la colina de Doomboy, me puede acechar el viejo capitán Barney. Si doy la vuelta bordeando el agua y subo por donde los escalones en los muelles están el descabezado y otro, y debajo de la tapia del viejo cementerio hay uno nuevo. Si tiro hacia la derecha y doy un rodeo por el otro lado, en Hillside Gate se aparece Mr. Stewart y en la vereda del hospital está el diablo en persona. Nunca me contaron a qué espíritu hizo frente, pero estoy seguro de que no fue al de la vereda del hospital. En tiempos del cólera se había levantado allí un cobertizo para acoger a enfermos. Cuando hubo pasado la necesidad fue derribado, pero a partir de entonces al terreno que estuvo no han dejado de salir fantasmas y demonios y duendes. Hay en este lugar un granjero, el nombre es Paddy B.
hombre de gran fuerza y abstemio. Su mujer y su cuñada, haciendo cábalas sobre su gran fuerza, se preguntan a menudo qué haría si bebiera. Una noche, al atravesar la vereda del hospital, vio lo que al principio supuso un conejo doméstico. Poco después comprobó que se trataba de un gato blanco. Cuando se acercó, la criatura empezó a hincharse lentamente y a hacerse más y más grande. Y a medida que crecía, él sentía disminuir su fuerza como si la chuparan. Dio media vuelta y echó a correr. Paralela a la vereda del hospital, corre la senda de los duendes. Todos los atardeceres se desplazan de la colina al mar, del mar a la colina. En el extremo de su senda que da al mar hay una cabaña. Una noche, Mr. Arbuthnot, que vivía en ella, dejó abierta la puerta pues estaba esperando a su hijo. Su marido estaba dormido junto al fuego. Un hombre alto entró y se sentó a su lado. Cuando ya llevaba un rato allí sentado, la mujer le dijo: ¿Quién es usted? En nombre de Dios. Él se levantó y salió diciendo: Nunca deje abierta la puerta a esta hora, o le puede venir el mal. Ella despertó a su marido y se lo contó. Uno de los buenos ha estado aquí, dijo él. Probablemente el hombre hizo frente a Mr. Stewart en Highgate. En vida era la mujer del párroco protestante. Nunca se tuvo noticia de que su fantasma hiciera daño a nadie. Dicen las gentes de la aldea. Se limita a hacer penitencia en la tierra, no lejos de Highgate, donde se aparecía ella. Se dejó ver durante breve tiempo un espíritu mucho más notable. Su querencia era el beril, un sendero de hierba que arranca del extremo oeste de la aldea. En una cabaña, en el extremo del beril que da a la aldea, vivían un pintor de brocha gorda, Jean Montgomery, y su mujer. Tenían varios niños. Él era un poco pisaverde y procedía de una clase más alta que sus vecinos. Su esposa era una mujer muy grande, pero él, que había sido expulsado del coro de la aldea a causa de la bebida, le dio una paliza un día. La hermana de ella se enteró y fue y quitó un póstigo de una de las ventanas. Montgomery era fino en todo y tenía postigos por fuera en todas las ventanas, y le pegó con él, pues era grande y fuerte como su hermana. Él la amenazó con llevarla a juicio. Ella le contestó que si lo hacía le rompería todos los huesos del cuerpo. ¡Wow! A su hermana, ella no volvió a dirigirle nunca la palabra, por haberse dejado pegar por un hombre tan insignificante. Jean Montgomery fue de mal en peor. No mucho después, su mujer ya no tenía bastante para comer, pero no se lo decía a nadie porque era muy orgullosa. Con frecuencia tampoco tenía fuego en las noches frías. Si pasaba algún vecino le decía que había dejado apegarse al fuego porque estaba a punto de irse a la cama. La gente oía a su marido pegarle a menudo, pero ella nunca se lo contó a nadie. Adelgazó mucho. Por fin, un sábado no hubo comida en la casa para ella ni para los niños. No pudo resistirlo más y fue a pedirle al cura algo de dinero. Este le dio 30 chelines. Su marido se las encontró y cogió el dinero y le pegó. Al lunes siguiente ella se puso muy enferma y llamó a una tal Mrs. Kelly, y Mrs. Kelly le dijo en cuanto la vio: mujer, tú te estás muriendo. Y llamó al cura y al médico. Murió al cabo de una hora. Después de su muerte, y como Montgomery no se ocupaba de los niños, el casero hizo que se lo llevaran al hospicio, que se los llevaran a los niños al hospicio. Pocas noches después de que se hubieran marchado, Mrs. Kelly regresaba a su casa por el beril cuando el fantasma
de Mrs. Montgomery se le apareció y la siguió. No se separó de ella hasta que ésta llegó a su propia casa. Mrs. Kelly se lo contó al cura, el padre no se expresa el nombre. Menos mal que eso no era no sé si escucharon el pájaro este, pero menos mal que no era un tetué. Es otra cosa. ¿Sigo? Sigo. Bueno, Mrs. Kelly se lo contó al cura, que era un eminente anticuario, y no consiguió que la creyera. Pocas noches más tarde, Mrs. Kelly volvió a encontrarse al espíritu en el mismo sitio. Estaba demasiado aterrorizada para recordar todo el trayecto, pero se paró en la cabaña de un vecino a mitad de camino y pidió que la dejaran entrar. Le contestaron que iban a acostarse. Ella gritó: «En nombre de Dios, dejadme entrar o echo la puerta abajo». Le abrieron y así se escapó del fantasma. Al día siguiente volvió a contárselo al cura. Esta vez sí la creyó y le dijo que el fantasma la perseguiría hasta que ella le dirigiera la palabra. Se encontró una tercera vez con el espíritu en el beril. Le preguntó qué le impedía el descanso. El espíritu dijo que había que sacar del hospicio a sus hijos, pues nunca nadie de su familia había estado antes allí y que debían decirse 3 misas por el reposo de su alma. «Si mi marido no te cree», le dijo, «muéstrale esto». Y tocó con 3 dedos la muñeca de Mrs. Kelly. Los puntos en que tocaron se hincharon y se pusieron morados. Luego desapareció. Montgomery tardó algún tiempo en creer que su mujer se hubiera aparecido. No se manifestaría a Mrs. Kelly, decía. Ella se parecería a gente respetable. Lo convencieron las 3 señales y los niños fueron sacados del hospicio. El cura dijo las misas y la sombra debió de descansar porque no se ha aparecido desde entonces. Algún tiempo después, Jim Montgomery murió en el hospital tras haber llegado a la mayor pobreza por causa de la bebida. Conozco a algunos que creen haber visto el fantasma descabezado en el muelle y a uno que cuando pasa de noche por delante de la tapia del viejo cementerio ve a una mujer con ribetes blancos en la cofia salir sigilosamente y seguirle. La aparición solo se separa de él ante su propia puerta. Los de la aldea se figuran que le persigue para vengar algún agravio. Te me apareceré cuando me muera. Es una de las amenazas predilectas. A su mujer una vez casi la mató del susto, en lo que ella repunta un demonio bajo la apariencia de un perro. ¡Wow! ¿Qué les pareció? Las historias siguen porque básicamente es un relato que habla de distintos tipos de fantasmas de esta aldea en particular. Y esta historia, esta recopilación de historias, data de 1893. Les acabo de leer información que el señor William Butler Yeats, premio Nobel en 1923, hizo en 1893. El tipo fue por toda Irlanda buscando información respecto a fantasmas, brujos, diablos, apariciones, de todo, duendes, hadas, bosques encantados. Tremendo. Bueno, espero que les haya gustado mucho. La verdad, a mí es uno de mis libros favoritos de mi colección. Se llama Mitologías. Ahí está. Y ya está. Hadas, demonios, hechizos y fantasmas pueblan los mitos celtas, las leyendas e historias que Yeats, en su empeño por recuperar la
la impronta cultural irlandesa, recogió en diferentes libros y recopiló bajo el título de mitologías. A estas historias se suma una serie de ensayos del autor sobre su experiencia con lo sobrenatural. Todo ello conforma un bello intento de captar la esencia de la tradición espiritual de Irlanda. ¡Wow! Me encanta. Bacán, me encanta. Ya, voy a... Wow, son las 11:15. Hemos estado 1 hora con 15 minutos compartiendo historias de islas encantadas, misteriosas, alucinantes y mucho, mucho más. Déjenme, porque me dejaron aquí algunos comentarios y me encanta leer sus comentarios. A ver, siempre me he preguntado por qué si vienen a ayudar a la humanidad no tenemos evidencia de situaciones específicas donde hayan intervenido, dice Fer Sepúlveda sobre los personajes, me imagino, de Isla Friendship. Yo tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que hay mucha información por ahí dando vuelta y que no hay nada más increíble que investigar y encontrarnos con cosas extrañas. ¿Cierto? Maravilloso. A ver, Rosy dice, pucha, me cuesta harto enganchar con el tema ovni o de extraterrestres. Voy a comenzar a indagar el tema con gente que conozco que son del litoral. A ver si hay algún testimonio. Sería increíble, Rosy, por favor, si encuentras algún testimonio, avísame, mándame un mensajito y lo vamos comentando. ¿Por qué no creerían ¿Por qué no creerían el ser humano aún no llega a un nivel de conciencia para comprender ciertas cosas? Cosmic dice eso y estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, falta mucho, 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 mucho todavía para darle forma a ciertas ideas que ni siquiera aún son pensadas para ir más allá. Así que ojo con eso. Fer Sepúlveda dice, eso Rosy, nos cuentas. Sí, obvio también. A ver, se dice que hasta antes de la revolución industrial y consiguientemente con la revolución digital, el ser humano estaba más en contacto con fuerzas sobrenaturales. Dice tejedor de ilusión, sí, sin duda, sin duda, sin duda, porque había más conexión y también había no tanta información, no tanta información. Como hoy en día, hoy hay una super, hiper, sobre información de todo, cualquier cosa está ahí. Entonces, incluso desde ahí también nacen historias falsas, ¿no? Los fake, los famosos fake y todo eso. Entonces es muy complejo que en la actualidad también nos llegue como información precisa, está todo súper segmentado. Pero antes no era así, antes obviamente no había internet, no había celulares, no había televisión, no había nada de eso y por ende las cosas que pasaban en una aldea, como lo que acabo de describir en alguna parte de Irlanda hace eh, ciento y tantos años atrás, se daba de esa forma, ¿cierto? Es muy interesante investigar lo que pasaba en esos tiempos. Y bueno, en todos los tiempos, detrás de todo lo que es lo contemporáneo. Pero sí, sin duda, la gente estaba mucho más conectada con su medio ambiente, con lo maravilloso e impactante que podía ser un bosque de día, pero también con lo tenebroso y profundo que podía ser de noche. Además, también quiero hacer un hincapié importante. De hecho, si me dan un tiempito, tengo una carpetita aquí dentro de mis investigaciones, en donde rescato eh, un libro muy importante. A ver si lo logro encontrar. Denme un segundito. Sobre una persona que conocí, que sigo básicamente en contacto. No últimamente, pero sí está cerca. Y que hago un poco el enlace con lo que estoy contando acerca de esto, ¿no? De la conexión que antes tenían con el entorno y con todas esas historias. En Chiloé, aún hoy en día, existen muchos lugares, muchas islas que no son tan visitadas y que vive gente. Incluso en lugares como Castro, que es un lugar súper poblado, básicamente muy ciudad, por lo demás, eh, hay parcelas, lugares en donde hay gente con luz y al lado los vecinos no tienen luz. Así, literalmente, por decisión. Es muy impactante. Entonces tengo un libro acá súper, súper, súper interesante que se llama Síndromes culturales en el archipiélago de Chiloé. Sobre parto, mal, susto y corriente de aire. Esto fue desarrollado por la Unidad de Salud Colectiva, Servicio de Salud de Chiloé. Es un proyecto FONIS y es un trabajo desarrollado en enero del 2010 que contempla
ni más ni menos, ni más ni menos que personas que siguen creyendo, que seguían creyendo ahí y que siguen creyendo todavía que un resfrío es producto de un ser mitológico, por ejemplo. Entonces es muy impactante encontrarse con ese tipo de informaciones. Y esto me lo dio un amigo, me lo compartió un amigo que fue parte de esto, Jaime Bacache Burgos, médico de la Unidad de Salud Colectiva del Servicio de Salud de Chiloé. Él fue uno de los investigadores que estuvo compartiendo y el cual yo tuve la posibilidad también de conocerlo y hablar con él hace 10 o 11 años atrás y que me dio esta información. Entonces, imagínense, dimensionenlo de alguna forma, ese, esa tremenda historia que hay detrás. Ir a lugares que no han sido o no son tan visitados, encontrarte con personas que tienen más de 120 años, por ejemplo, y están muy bien, y que además piensan que cualquier tipo de enfermedad puede ser un ser mitológico. Es otro mundo. ¿Cómo no me voy a enamorar de eso? ¿Cierto? ¿Cómo ustedes no se van a enamorar de eso? En fin, seguimos. Me imagino un atardecer ahí, el viento y el ruido del mar, y viendo el camino tenue contra luz de una lámpara intentando llegar antes del anochecer. Maravilloso. Son que el Tehues parece, son las alarmas del campo en cuando ven algo en el camino, dice Cosmic. Sí, el que pasó hace poco, menos mal que no fue en Tetué. Estás creando el ambiente perfecto, dice Tejedor de Ilusión. Gracias, amigo. Gran historia, me dice. Genial. Imaginen al escritor caminando por esos senderos recopilando información en sus cuadernos. Maravilloso. Es un sueño, es un sueño, es maravilloso. Eso lo dice Fer. Qué valiente, dice Cosmic. ¿Cuál es el autor? Dice Rosy. Cuando estás más conectado con la naturaleza, desarrollas más la percepción. El autor del libro de Irlanda, porfa. Bueno, se llama así, ¿cierto? Se llama tal cual. Eh, W. B. Yates. Lo voy a escribir, a ver si me sale por acá. A ver, un momento. Espérenme, denme un segundo. W. Punto. B larga. Punto. Y se escribe así. Y, así, creo, ¿no? Perfecto. Publicar. Ya, ahí lo publiqué. Ahí lo publiqué para que lo puedas buscar, Rosy, y todos los amigos que están ahí al otro lado. Es un libro maravilloso, es encantador. Espero hacer un libro así algún día. Ya, amigos, se nos quedan muchos lugares, pero ha sido un popurrí bien interesante, un listado de lugares muy impactante, diría yo, la verdad. Hablamos de mitología, hablamos de lugares turísticos, hablamos de duendes, de brujos, de dioses, de duendes de Rapa Nui. Hablamos de todo, hablamos de cosas muy interesantes. Nada, espero que esto quede ahí, espero que quede grabado este programa y que lo puedan revisitar mañana mientras estén ahí lavando los platos, haciendo la pieza. Yo también hago lo mismo con los programas que me encantan, así que nada, hoy hay harta gente todavía conectada, espero que les haya gustado, los veo pronto. Revisen la información que está en mi feed, en mis contenidos de Instagram, porque hay cosas ahí interesantes respecto a esto también. Y nada, pues esperemos seguir ahí en contacto y por favor mándenme información, mándenme cuentos, mándenme historias, experiencias. Por este lado sigo trabajando en dos series de televisión que estoy escribiendo. Ahora con la cuarentena no puedo salir a rodar nada, pero espero en algún tiempo salir a hacer algunos rodajes, a grabar algunas cosas y a seguir registrando información. Gracias a todos, gracias Fer, gracias Cosmic, gracias también a todos los que están ahí conectados en este momento. Nini dice sigamos, sigamos. No puedo más. Quiero tomar un café, me quiero ir a acostar, medio frío. Me quiero ir para allá y quiero ir a ver así, no sé, alguna cuestión en YouTube. Voy a ir a ver, no sé, algo de misterio, obviamente. Hasta el próximo capítulo. Gracias, buenas noches, dice Tejedor.
Laura dice saludos desde Argentina. Mira, me estaban viendo de Argentina, de México. Genial. Gracias, amigo. Gracias, gracias, gracias. Hay que salir a conocer nuestro Chile con otros ojos. Por supuesto, la clave es abrir la mente. La clave es mirar más allá de lo que se ve. Es mirar ahí, donde no hay nada para nuestros ojos, pero probablemente hay mucho más de lo que pensamos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Beso, abrazo, cuídense mucho, recuerden que estamos en cuarentena, no salgan, quédense en casa y vayan a vacunarse, en fin, ya lo saben. Cuídense mucho y cuiden a su gente. Chao, nos vemos.